Y le doy la bienvenida a Luis Estrada, que esta noche viene a hablarnos de una decisión de la Suprema Corte Mexicana que curiosamente, Luis, coincide de alguna u otra forma, ya lo explicarás tú, con lo que decidió la Suprema Corte de Estados Unidos el viernes. Así es, Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues una decisión muy importante de la Suprema Corte de Justicia en México, una tesis de jurisprudencia que fue publicada esta semana respecto de la inconstitucionalidad de las leyes que en algunos estados se oponían al matrimonio entre personas del mismo sexo. Vimos durante toda esta semana diversas manifestaciones de apoyo sobre lo que exactamente significaba esta decisión y como lo explica la Suprema Corte es que dado que la finalidad del matrimonio no necesariamente es la procreación, sino la unión matrimonial, no tiene que ser necesariamente heterosexual, es por eso que el matrimonio no se considera solo la unión entre un hombre y una mujer desde el punto de vista legal. Obviamente sabemos que la Iglesia y algunas otras asociaciones, organizaciones pueden estar en desacuerdo con esta definición, pero en términos de derechos, que es prácticamente la misma idea del respeto de los derechos establecidos en la Constitución que toma la Suprema Corte en Estados Unidos, la Suprema Corte en México define que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es constitucional y entonces por eso ahora las personas, mientras se establece finalmente la ley y la constitucionalidad de la ley, por lo pronto se podrán casar a través de un amparo. Lo que pasa es que la definición de matrimonio como se tenía hasta ahora discriminaba doblemente. Por una parte, decía que la finalidad del matrimonio era procrear y no necesariamente todas las parejas que se casan procrean. Bueno, hay parejas que simple y sencillamente no pueden por razones genéticas. Entonces, imagínate decir que no se podrán casar. Y la segunda cosa es, bueno, pues que claramente solo fuera entre hombre y mujer esa una situación de inconstitucionalidad. La historia de todo esto proviene de diversas decisiones de sí, es una serie de fallos que se fueron acumulando, ¿no? Así es, en diversos estados, en el Distrito Federal, por supuesto, en Oaxaca, en Sinaloa y recientemente en Colima. Lo que ahora veríamos es un poco cómo es que esta diferencia en México en específico y cómo se compara con otros países en Latinoamérica está legislado en México, en el Distrito Federal, en Coahuila, en Quintana Roo y en el Estado de México. Y a nivel internacional, en la siguiente lámina, lo que podemos observar es que en Europa son diversos países, llama la atención no solo Gran Bretaña recientemente, Irlanda, que es un país católico y que pues claramente podría existir un conflicto, Luxemburgo, que veremos en un minuto más, el primer ministro de Luxemburgo contrajo nupcias recientemente con su esposo actual. En el caso de América, México se incluye con estos 4 estados y ahora con la decisión de la Suprema Corte, a Canadá, Estados Unidos también, pero curiosamente Centroamérica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, van hacia atrás, Guatemala incluso no están más bien reforzando que el matrimonio es entre mujer y hombre nada más. Entonces, que es un poco lo que pasó en México también, a partir de que en 2006 se aprobó ya por la Corte la validez del matrimonio entre personas del mismo sexo, se desató también esta oleada en contra en muchos estados. Bueno, pues es una inercia y obviamente una forma de ver esta situación que ha sido por muchos años y que claramente no se va por el lado de los derechos, que repito, ese es el enfoque y es lo que hay que destacar de la decisión. Porque es una parte de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia no necesariamente está en contra toda la Iglesia católica, es una cierta parte de la jerarquía. Sí, por supuesto, y no solo eso, sino que también esperaríamos eventualmente ver cuál es la reacción ante tal decisión en todos los estados en Estados Unidos, por ejemplo, cómo se mezcla con las diversas religiones, no solo la religión católica, por supuesto, y sobre todo lo que deberíamos ver en un futuro cercano es cuál es la posición de diversos actores políticos. Llama la atención que esta semana Andrés Manuel López Obrador destacó que este no es un tema importante, que lo importante es la corrupción y otros. Cuestionado ¿qué fue? En El Hueso, me parece. Así es. Que le cuestionan y no es tema. Perfectamente, o sea, ahí lo que está diciendo es, no me quiero pronunciar en un tema, los partidos políticos en México evaden estos temas, parte de una ideología, esperaríamos que un partido de izquierda apoyara este tipo de decisiones y pues claramente le está dando la vuelta. Veremos qué tanto costo hay en el futuro para estos partidos políticos y para otros que se pronuncian a favor o en contra de esta decisión. Muy bien, Luis, muchas gracias. Gracias a ti, Héctor, muy buenas noches.